Vamos a hablar del nylon, que es una fibra que no es natural, es artificial, sintética. Y se inventó para hacer paracaídas en la Segunda Guerra Mundial. Había una compañía en Estados Unidos que se llamaba DuPont, que se enfrentó a ese reto. Dice, hay que fabricar un material que sea tan resistente, tan elástico y tan brillante como la seda japonesa. Resistencia, elasticidad y brillo. Y eso primero revolucionó la industria textil, porque en principio no era para fabricar paracaídas, era para conseguir un material como la seda japonesa, pero sin necesidad de que fuera natural, con gusanos de seda, y así que saliera más barata, poder hacer más. E inventaron el nylon. Bueno, pues pero eso después se utilizó mucho para suministros militares, como por ejemplo esto que estamos hablando de los paracaídas. Era la década de los años 30 en Estados Unidos. Pues la empresa química DuPont dice eso, vamos a crear algo como la seda, pero artificial. La seda era el tejido más preciado oriental, con el que se vestían las mujeres, decoraba los hogares, y se traía de allí, de Japón. Pero claro, ahora en guerra ya se han cortado las relaciones comerciales, desde la Primera Guerra Mundial, y había tensiones políticas, total, que no se importaba seda, y claro, la gente quería seda. Pues dijeron, venga, vamos a hacer un tejido parecido, pero sin necesidad de depender de la seda que nos envía Japón con sus gusanos de seda. E inventaron el nylon, un polímero, que sabemos que es moléculas que se van juntando unas con otras, formando una cadena. Eso es un polímero sintético hecho en el laboratorio y que puede ser aplicable a los tejidos. ¿Cómo lo hizo la empresa DuPont? Pues en 1928 entró a trabajar allí un joven químico, Wallace Hume Carothers. Wallace Hume Carothers. Era brillante, algo atormentado, y lo pusieron de jefe en el laboratorio de química orgánica. En principio no le dijeron, hay que encontrar algo como la seda. No, su trabajo era el mundo de los polímeros, que era lo que estaba de moda, moléculas que se ensamblaban unas con otras y se obtenían materiales nuevos. Y había que encontrar un material nuevo que fuera mejor que todos los que había hasta la fecha. ¿Para qué? No para nada, por investigar, a ver si conseguimos un material nuevo. Para algo servirá. Bueno, pues el laboratorio de Carothers
pues estaba todo lleno ahí de tubos de ensayo, de reactivos los más raros que te puedas imaginar. Y él con su equipo, también de jóvenes, como Julian Hill, Gerald Burchett, pues hacían experimentos, mezclaban ácidos, alcoholes, aminas, a ver qué salía de por ahí. Bueno, pues en 1930, 2 años después de que entrara a trabajar, logra crear un material nuevo, un superpoliéster. Un superpoliéster. Era un material interesante, pero tenía algún fallito. Por ejemplo, era demasiado frágil, se rompía. Y en agua se disolvía, con lo cual, si lo queremos emplear para alguna aplicación práctica, como se moje, se va a disolver. Entonces, no me interesa mucho, pero sí, está curioso este material, el superpoliéster. Habrá que seguir avanzando. Habrá que seguir avanzando. Hasta que llegó estas tensiones políticas con Japón y que no se podía importar seda. Y entonces, estando la empresa DuPont manteniendo pues este laboratorio de investigación de polímeros, recibe la orden de que hay que encontrar una fibra que reemplace la seda. Porque la seda se utilizaba para la moda, para paracaídas. Entonces había que encontrarla. Tenía que ser tan resistente, tan elástica y tan brillante como la seda natural, pero sintética, fabricada en un laboratorio. Bueno, el poliéster no, el superpoliéster no era lo que buscaban. Así que Caro Thers y su equipo empiezan a trabajar con poliamidas, que es unos polímeros que tenían fama de que formaban fibras largas y resistentes. Dice, pues por aquí tenemos que tirar con las poliamidas. Total, que empiezan a hacer cientos de experimentos con las poliamidas. Esto no, es así tampoco, tal. Y 5 años después, en 1935, produce una pequeña cantidad de un polímero nuevo que acababa de descubrir. El nylon. No se llamó nylon en principio, le llamaban la poliamida 66, que salía como una reacción química entre dos compuestos, hexametilendiamina y ácido adípico. Unías hexametilendiamina y ácido adípico, se producía una reacción química y de ahí salía la poliamida 66, que es lo que se llamó el nylon. Pero por cierto, fue de chiripa, como tantas cosas en la historia, porque estaban probando diferentes combinaciones de monómeros, que son las partes que forman los polímeros, y resulta que una varilla de vidrio que estaba ahí metida en una mezcla que se había fundido, al retirar la varilla, ven que se le queda pegado un hilo largo, fuerte, flexible. ¡Uy! Parece seda, que es lo que estábamos buscando.
Pues, pues esto es lo que estamos buscando. Una fibra sintética que enfriada, claro, fundido no se notaba, pero al enfriarse, pues mantenía su forma, era resistente. Era tan fuerte que se divertían estirándola a ver hasta dónde llegaban. Tú estira por aquí, yo por aquí. A ver, antes de que se rompa, lo larga que la hacemos. Pues eso fue el nylon, que en principio no se llamó así, ni en principio servía para nada. Inconvenientes. Tenía un alto punto de fusión, es decir, para fundirlo había que darle mucho calor y era difícil de manejar. Pero investigando, pues a ver si se mejora. Total, que la empresa DuPont invirtió millones en perfeccionar aquello. Y en 1938, 3 años después, lo patentó. Y al año siguiente, 1939, fue la prueba de fuego, porque fueron a la Feria Mundial de Nueva York y presentaron medias. Es decir, ¿qué hacemos con el nylon, que se parece tanto a la seda? Pues mira, vamos a hacer medias de mujeres. Y presentaron allí en la Feria Mundial de Nueva York las primeras medias de nylon de la historia. Claro, las mujeres se volvieron locas. Hacían colas larguísimas para conseguir un par de medias de esas. Claro, sabían que no era seda, pero también tenía el encanto de ser una cosa nueva. Mira, el nuevo material se puso de moda y fue un sinónimo de modernidad y de progreso, el que tenía algo de nylon. Para medias solo, no solo para medias, para en general la industria textil, cepillos de dientes, cuerdas de nylon se hacía también, paracaídas, piezas automotrices, y sirvió hasta para medicina. Y claro, en la Segunda Guerra Mundial, pues se necesitó el nylon para paracaídas, para cuerdas, para muchos suministros de tipo militar, ya que no podían disponer de la seda japonesa, que además no era tanta como para todas las aplicaciones que se necesitaban. Eso era el nylon, pero tenía también el nylon otra importancia, la importancia de que marcó un hito en la química, porque a partir de él ya la gente se animó y empezó a meterse a saco con los polímeros sintéticos. Y entonces dijeron, uy, qué camino tan chulo, venga, vamos a investigar en polímeros, y ya se descubrieron otros polímeros importantes, el poliéster, el acrílico, el spandex. Poliéster, acrílico, spandex. Total, que la química de polímeros se convirtió en una rama más de la química, que hasta entonces no existía. Ahora, la química de polímeros. La pena es que este químico, Wallace Carothers, brillante, joven, pero también, como decimos,
depresivo, el pobre, tenía depresiones, pues murió antes de ver el éxito comercial del nylon. Porque en 1937 ya había descubierto el nylon, pero todavía no se había llegado a 1938, que fue cuando se patentó el nylon, o el año siguiente se presentó en la Feria Mundial de Nueva York, donde ya empezó a tener super éxito. Pues en 1937 resulta que se le muere una hermana y él, depresivo ya de por sí, con esto ya le dan el palo final. Coge una depresión tremenda y se suicida en un hotel. O sea que se perdió todo el éxito del nylon. Pues terminamos con una frase de él, de Carothers, que dice: la ciencia es el arte de lo posible, y a veces lo posible es mucho más sorprendente de lo que imaginamos.